El presidente Biden se declaró profundamente entristecido e indignado por la explosión en un hospital de Gaza que, según el Ministerio de Salud palestino, provocó la muerte de alrededor de 300 personas. Durante un encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu a su llegada a Tel Aviv, Biden manifestó que las evidencias parecen indicar que Israel no provocó el lamentable incidente. La explosión en el hospital ha dinamitado también los esfuerzos diplomáticos y desatado una ola de manifestaciones en el mundo árabe. Regresamos a Jerusalén con nuestro corresponsal internacional José Levi para que nos diga qué se sabe sobre el posible responsable de este ataque contra el hospital en Gaza. Vemos en este momento, al menos de este lado del mundo, José, que se apuntan dedos, ¿no? Israel dice que no fue, Hamás también dice lo mismo. Cuéntanos qué es lo que sí se sabe. Sí, espeluznante, Alejandra, lo que ocurrió anoche a las 7 de la noche, hora local, en este hospital bautista de El Ahli, en la ciudad de Gaza. Una explosión de enorme potencia. Dicen en el Ministerio de Sanidad palestino, que es del movimiento Hamás, que habría llevado a 471 muertes. Nosotros en CNN no tenemos la posibilidad de comprobar esa cifra, pero en cualquier caso estamos hablando de víctimas civiles que habían encontrado refugio en el aparcamiento de este hospital precisamente para intentar escapar de los combates, de los bombardeos. Y entonces es que ocurrió esta explosión enorme, de la cual de forma inmediata, antes de verificar cualquier tema, el movimiento Hamás responsabilizó a las fuerzas aéreas israelíes. Y así es como ayer durante 4 o 5 horas se informó en el mundo de que Israel habría estado detrás de este ataque, de esta explosión. Inclusive en los medios de comunicación aparecía únicamente la versión de Hamás. También líderes internacionales expresaron su condena de ese presunto ataque israelí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de 4 o 5 horas, cuando el ejército israelí verificó a fondo todos los datos, es que ha salido con informes que aseguran que fue la organización, las milicias palestinas de Yihad Islámica, que son pro-iraníes, las que cuando intentaron a las 6:59 de la tarde, o sea, a las 7 de la noche ya, lanzar una decena de proyectiles contra Tel Aviv, uno de estos proyectiles, aparentemente por error, habría regresado a tierra en la zona de Gaza, en la zona de la ciudad de Gaza, y habría impactado con toda la cantidad enorme de combustible que tenía dentro, porque tenía que llegar hasta la lejana Tel Aviv, a unos 70 kilómetros. Es que todo eso se detonó en ese aparcamiento y se llevó a ese verdadero horror. Dicen en Israel que inclusive Al Jazeera sacó el lanzamiento de esa decena de proyectiles contra Tel Aviv, y se puede ver en las imágenes de esta cadena árabe que efectivamente uno de los proyectiles regresa a tierra tras ser lanzado. También aseguran los israelíes, y esto está apoyado por distintos expertos, que no se ve en el lugar ningún cráter. Dicen que cuando un misil es lanzado por un avión, se llega a un cráter en el suelo, también a daños en los edificios contiguos. Nada de eso se ve en el lugar. También inclusive los israelíes dicen que en una conversación que grabaron de 2 milicianos de Hamás, entre ellos, culpan a la Yihad Islámica de haber sido los responsables de algo así, inclusive de que la metralla correspondía no tanto a un misil israelí, sino a los proyectiles que utilizan los palestinos. Entonces vemos, eso sí, que si se intenta llevar a cabo una investigación para determinar
quién fue el responsable de algo así. Toda la zona fue acordonada por el movimiento Hamás, que es el que asegura que hubo efectivamente cientos de muertes, pero es muy difícil el poder verificar realmente esas cifras. Vemos que ahora el presidente Joe Biden, ya en Israel, él aseguró que piensa que es el otro lado el responsable, o sea, no serían los israelíes. Escuchemos a Biden. Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión de ayer en el hospital de Gaza, y según lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo. No, tú no, pero hay mucha gente por ahí que no está segura, así que tenemos muchas cosas que superar. Hay que destacar también que los israelíes aseguran que este no sería un incidente aislado de error a la hora de lanzar un proyectil. Aseguran que ellos han detectado en estos 12 días de guerra unos 450 proyectiles lanzados por milicias que por error cayeron en el interior de la propia Gaza. Y quizás, dicen los israelíes, son responsables de un número enorme de víctimas en el lado palestino. Alejandra. Joe Biden es el primer presidente de Estados Unidos que visita a Israel en tiempos de guerra. Esto es un mensaje importantísimo que le está mandando la comunidad internacional y bueno, yo creo que más a los enemigos de Israel que a sus aliados. ¿Qué objetivos específicos tiene este viaje de Biden? Bueno, él lo que dice es que su presencia quiere mostrar lo que es el apoyo al pueblo israelí de Estados Unidos. Y él también dice, esto es importante que lo vea el mundo. Entonces lo hemos visto llegar, como se ha abrazado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el aeropuerto, también con el presidente Isaac Herzog. Posteriormente ha participado el propio Joe Biden en una reunión del gabinete de guerra israelí. Ha estado en esta reunión durante hora y media para ver cuáles son los planes operativos sobre el terreno del ejército israelí. Todo esto cuando se piensa que Estados Unidos quizás estaría a favor más de operaciones dirigidas contra el liderazgo de Hamás que de operaciones militares terrestres a gran escala en el interior de Gaza. Entonces, lo que sí dijo Joe Biden ya al llegar es que apoya a Israel, que las acciones de Hamás terroristas serían inclusive más irracionales que las del movimiento ISIS. Junto a esto también dijo un aspecto que es fundamental. Él aseguró que Hamás no representa a la mayoría, a la gran mayoría del pueblo palestino. Esto es un aspecto fundamental que él también ha destacado. Y junto a esto, de su parte, Benjamin Netanyahu aseguró que es el momento de llegar a un consenso a nivel internacional de que es necesario terminar con Hamás. Lo que sí estamos viendo que ya Joe Biden se ha reunido con representantes de las víctimas israelíes, también de las familias cuyos familiares, unos 200 se calcula, estarían como rehenes de Hamás en el interior de Gaza. En cualquier caso, se trata de una visita que se prolonga durante 4 o 5 horas, parece. Y lo que sí es que después de lo ocurrido en el hospital y los primeros informes de que Israel estaba detrás de este ataque, países como Egipto, Jordania y también el gobierno autónomo palestino de Mahmoud Abbas decidieron anular una cumbre que tenían prevista con Joe Biden en Amán, en Jordania. Estaba previsto que Biden se desplazara de Tel Aviv a Amán para mantener ese encuentro que era calificado como muy importante, y vemos que de forma totalmente inusual, por el clamor que existe en muchos países árabes en contra de Israel, al final
estos líderes, como digo, de Jordania, Egipto y palestinos, decidieron anular su cumbre con Joe Biden. Alejandra. Bien, gracias por acompañarnos. José Levi, desde Jerusalén. A Yassin le gusta el fútbol, le gustan los teléfonos. Sentado en un centro de refugiados en la ribera occidental, Ismail Abdalmajid no puede contener las lágrimas cuando habla de su familia. Su esposa y 5 hijos están en Gaza, que ha soportado bombardeos sin cesar la última semana. Son mi vida, por supuesto son toda mi vida. Ismail debería estar allí también, pero cuando comenzó la guerra, él estaba en Israel. Es una de las aproximadamente 18,000 personas de Gaza que recibieron un permiso para trabajar en el país vecino. Siempre quise este permiso porque la situación en Gaza es muy dura. La situación financiera, la deuda, la economía es cero. Ahora Ismail solo quiere volver a casa. En un instante, ahora mismo, regresaría a casa. En este momento, regresaría a casa. Cuando Hamás llevó a cabo los ataques en el sur de Israel, cientos de esos trabajadores de Gaza quedaron varados lejos de sus familias, mientras comenzaban a caer las bombas sobre Gaza. Ahora cientos de estos trabajadores están aquí, en el campamento de refugiados de Deishe, aguardando regresar a casa. Estas cifras son difíciles de definir y podría haber 15 o 20,000 permisos de trabajo que son emitidos a diario. No sabemos cuántos estaban trabajando ese sábado, era Shabbat, así que quizás la cifra era la mitad. Quizás era más de 10,000, pero los israelíes los han juntado y traído a la ribera occidental. Al menos 180 están viviendo, durmiendo y aguardando aquí, en el centro de eventos del campamento de refugiados de Deishe, angustiosamente incapaces de poder ayudar a su familia. ¿Qué siento? Siento que no puedo dormir. Estoy súper preocupado por ellos. Todo el día estoy en contacto con ellos. Y hasta ahora hablé con mi hijo, le pedí que se vaya a otra zona. Toma a tu madre y a tus hermanos y ve a otra zona. Si yo estuviera allí, sería el que los estuviera llevando de un lugar a otro para protegerlos. ¿Quién cuida de tu familia ahora? Nadie. Todos nosotros físicamente estamos aquí, pero nuestras mentes están en Gaza. Durante nuestra entrevista, la familia de Marwan intentó llamarlo 2 veces. La llamada fue desconectada, dice él. Desalentado, no hay recepción celular. Jeremy Diamond, CNN, Campamento de Refugiados de Deishe. Estamos pasando una situación realmente caótica. Nunca había imaginado poder llegar a este punto de degradación humana. A pesar de la incertidumbre y el temor, Patricia explica que la población de Israel siempre tiene que estar preparada mental y físicamente para cualquier tipo de ataque. Casi, no todas, pero casi todas las casas en Israel tenemos un cuarto que es el shelter, un cuarto blindado. En los edificios más antiguos el shelter está en el sótano, o sea que imaginarás personas y familias bajando las gradas a medianoche o durante el día o en el momento que suenan las alarmas. Como todo conflicto armado, los choques entre las fuerzas de defensa de Israel y grupos extremistas como Hamás generalmente dejan un daño colateral. Los civiles de ambos grupos, en este caso israelíes y palestinos, desde muertes hasta captura de rehenes. Pero no solamente están nuestros rehenes, su propia población desde años están como rehenes de estos grupos terroristas. Son unas cabecillas que son los que reciben el dinero, ¿sí?, de las comunidades, de internacionales y de todo esto, y tienen una población que está rehenes hace años. Esta gente ya no puede vivir así, no podemos vivir así. La unión entre la comunidad es clave para afrontar este tipo de situaciones. Patricia habla de cómo la comunidad israelí se mantiene no solo fuerte, sino que se ayudan el uno al otro por los medios necesarios. La población, y esto admiro muchísimo, muchísimo de la población israelí, es que somos muy unidos. Entonces, por los grupos de WhatsApp
se están juntando para mandar desde cepillos de dientes, de cremas, de toallas, ¿cómo se llama?, barritas de energía, mandando comida a los hospitales. Casada con un hombre israelí y con 3 hijas de 13, 15 y 18 años, Patricia está inmersa y vive a diario la cultura israelí, pero sigue siendo algo relativamente foráneo a ella, en especial comprender y procesar tragedias del pasado. En el aspecto macro, como ciudadana, he visto ya durante tantos años estas ciudades y esta gente golpeada una y otra vez, y que lamentablemente, a mi punto de vista, las políticas del gobierno no han sido las correctas frente a un grupo terrorista extremo. Frente a una circunstancia que tendrá que procesarse de alguna manera para evitar un escalamiento mayor que en la inminencia se ve imposible, pero tendríamos que apostar a ello. ¿Qué dices, Víctor? Efectivamente, se vuelve muy complejo en estos momentos el poder aventurarnos a responsabilizar una de las partes, especialmente cuando no tenemos evidencia que nos permita afirmar que se le puede imputar ese tipo de conducta al gobierno de Israel. El gobierno de Israel ha negado que tiene un involucramiento directo con este incidente, con este bombardeo, y bueno, desafortunadamente vemos que en los conflictos armados, en ese tipo de incidentes, son muy frecuentes. No es lo mismo tener un ataque, y aquí es muy claro el especificar que el derecho internacional expresamente prohíbe ataque a hospitales, y justamente aquí hay que diferenciar si fue un ataque intencional o si fue un accidente. En caso de que se intentara responsabilizar al gobierno de Israel, el cual hay que aclarar nuevamente que ha señalado que ellos no tienen ninguna participación. Obviamente, en ese tipo de enfrentamientos bélicos, bueno, las partes tratan de acusar. Sí, claro. Esa es la complejidad, justamente, del derecho internacional de todo tipo de disputas. Se puede determinar quién es el responsable de ese tipo de acciones, especialmente cuando estamos hablando de guerras no ortodoxas, cuando no estamos hablando de un enfrentamiento de un ejército contra otro, sino estamos hablando de grupos terroristas contra un Estado. Entonces se vuelve muy complejo y especialmente va a dificultar el escenario que teníamos en unas pocas horas con la... Bueno, imponer este toque diplomático, que esto vaya a escalar aún más y pueda desembocar en un riesgo para la seguridad y la paz mundial en la región. And the U.S. says it still knows nothing about the condition of the Americans believed to be taken hostage by Hamas. And while their whereabouts remain unknown, some do believe that they could be held in Gaza's tunnels. My next guest has actually walked through those tunnels. I want to bring in veteran foreign affairs correspondent Reena Nainan. Reena, these tunnels are kind of a bit of a source of some mystery, but they are believed to be just literally under the feet of the Palestinian people, as you can kind of see here, under buildings, under apartments. We also have some somewhat rare video. This is from 2017. Can you walk us through what we are looking at here, what you've been to? You know, I have to tell you, these tunnels are far more elaborate than the ones I went down. The ones I went down were built by teenage boys that essentially were made of dirt and are probably one-time usage. But you could see the potential of hostages being in these tunnels, fortified here with concrete. What's also so troubling is, as incredible as the Israeli anti-detection systems are for these tunnels, which they do have, it's really hard. Hamas has gotten smarter over the years about their ability to get in and destroy these tunnels. So you see how fortified it is, the concrete, the fact that they can go down into here and go undetected. I'm going to show a few more pictures here. And you see the dirt around here. The ones I went through were essentially, I'm 5'4". I was able to go down the whole entire route of these tunnels, and then it slowly started to cave down. These are far better engineered and constructed, because the tunnels that likely these hostages are, I bet, are potentially the ones that are not intended for one-time use. They're intended for this type of warfare. Meanwhile, the other story here is about the civilians. They are now being asked to evacuate. We're looking here at this evacuation map. There's really only one place for them to get out, and it would be right here. This is the Rafah crossing that leads straight to Egypt. I'm going to show another kind of image here. This is what it looks like up close. What are the challenges here for civilians trying to get out? Well, one, it's incredibly unpredictable and incredibly dangerous. We know that there have been Israeli airstrikes, and so you constantly don't know what could happen in this area. The State Department has also said that if and when Rafah crossing eventually opens, what could happen is it won't be open for a long, extended period of time.
it'll open quickly and could potentially close. So you've got all these people here in the Gaza Strip looking to get out. That's the one exit point right now, is this Rafah, which enters into Egypt's Sinai Peninsula there. So you've got the unpredictability, it's dangerous, and also, Abby, the fact that we've heard that we don't know how long it could be open. And of course, this is a very significant distance here. It's a small space, but it's a significant distance if you don't have a lot of means to get out. If you don't have a lot of means, and also you don't know how long you're camping out there for. So the fact that these people could be down there trying to get humanitarian aid, the Egyptians also don't want over 1 million people absorbed into Egypt. So that's a big concern. While they've said they'll allow multinational people come into Egypt, leave via Cairo, these Palestinians coming through don't have that option. Karen, how does your daughter look to you? I see that she's been through pain. She's in pain. She's injured. She looks a bit terrified, but she is alive and stable. Does it help to see her? Course, because until now I didn't know if she's dead or alive. We are begging the world to bring my baby home. She's only 21 years old. She just went to a festival party after months that she didn't go anywhere. She had medical problems. She just wanted to have some fun. We aren't showing the video that Hamas has put out, but we are showing other photos of her. Can you just tell people what she's like? What do you want people to know about your daughter? My daughter is very mature. I'm a single mom, and we've been through a lot, and she's only 21, but she's like 60-year-old smart woman. She's very, very strong. That's why we all believed in our hearts that she's alive, because we knew that she will never give up. I really knew it. The problem is that every time I opened the TV and I saw the numbers, it was very hard to stick to this belief, but she's a survivor. Men came at dawn through the main gate to this town of just over 1,000 people, burning, shooting, slaughtering. Now this kibbutz is a mass grave and still an active fighting zone. We're told terrorists have still been found hiding. This day, IDF guns pointed at Gaza, just beyond the barbed wire. One soldier we saw on duty there has served 25 years in the army. What we saw here, nothing can prepare you for this kind of brutality, of evil, pure evil. So you ask me, how do I feel? Determined, very determined. Determined because here you breathe the crime. Through your nose, your mouth, the presence of human death hits us. This family that lived here were the Haddads. Their names on the outside. On the floor inside, we saw a bus pass for one of them. And this is their home, completely charred, destroyed. This is the front garden. Everything is now dead. I was standing inside someone's home where they were celebrating. Exercise bike behind me, everything burnt and destroyed. In the kitchen, even on the refrigerator, the charred remains of all the pictures that somebody would have just had on the outside of their fridge. The medicine containers that you would label by day to make sure you took the right pills every day. All of that, just part of a normal life left behind. Home after home after home. Here, someone was a bike rider. Here, someone loved gardening. That life now gone. Now bulletproof vests worn by Hamas and zip ties lie outside this home. Evidence Hamas was ready to tie up many more victims. And still, it is the children that no human can comprehend. We learned the fate of one of them. We opened the door, we saw a baby girl in a room, 4 months old. The entire room is upside down, and the baby lying on the floor.
Her hands. Burned? No. She was so beautiful with her pajama. Shot in her head. He says they carried her outside like an angel, an infant. And children's toys and drawings are scattered everywhere in Beirut. In this house, you see children's homework, children's books, a deck of cards just spread out here along the ground. There was clearly fighting inside this house. Outside this house, Arabic graffiti, name of a brigade, Al-Qassam Brigade, Arabic writing displayed all the way along the outside, bullet holes in the glass as we walked in. The words also say Allah Akbar and victory. Only there is no victory here, only death and hate. Since Saturday morning, we're dealing with a holy mission, not less. A holy mission? A holy mission, yeah. Holy, not less.